Tiene la palabra el diputado Néstor Pitrola. Gracias, presidente. Bueno, vamos a retomar, luego de las palabras iniciales de defensa de Miriam de este dictamen del Frente de Izquierda, a retomar el debate central que creo que ha cruzado toda la sesión, incluso en el punto inicial sobre el problema de los fueros del diputado Devido. Es muy evidente que el bochornoso caso de José López ha disparado una sesión que en 24 horas pretende instaurar una legislación para acabar con la corrupción en la Argentina, que en realidad es un acting para encubrir la continuidad del régimen de corrupción. Y voy a debatir con la diputada Carrió, que sorprendentemente atacó a la izquierda y en particular a Jorge Altamira, planteando si nos vamos a acordar de luchar contra la corrupción y los bancos. Estoy completamente sorprendido, aunque creo que forma parte, digamos, extrema de la sobreactuación que en general constituye esta sesión. Porque claro, la doctora Carrió ha planteado sistemáticamente la idea del contrato moral y creo que habla desde su fracaso. Ella fue promotora del gobierno de De la Rúa, y hay que decir de De la Rúa, de Flamarique, de Cavallo, el gobierno de la ley Banelco, el gobierno de las coimas del Senado, el gobierno de los escándalos de los fondos reservados de la CIDE, y ahora es promotora del gobierno Macri, que es un gabinete de banqueros. Justamente, si alguien ha luchado contra el papel de la corrupción financiera como vértice de la corrupción capitalista, centrada en el negocio financiero, en la deuda externa, en el ahogo nacional de décadas de la deuda externa, ha sido el Partido Obrero. Yo recordé fuera de micrófono, cuando habló la doctora Carrió, que Altamira en 1989 de algún modo saltó a la fama cuando mandó a Richard Handley y al Citibank a laburar. En palabras de Jorge Altamira, era el debate en los años 80 de la crisis de las deudas, el debate de cómo las deudas externas habían quebrado las naciones latinoamericanas, moratorias forzadas, reestructuraciones, cesaciones de pagos, default, de toda característica, recorrían América Latina. Y fue también la crisis de deuda en la Argentina. Precisamente si hay una izquierda que ha marcado este camino de vaciamiento nacional, de opresión nacional y de vértice de la corrupción, ha sido la izquierda del Partido Obrero, fundadora de este Frente de Izquierda, contra otras izquierdas que han sido furgón de cola, que han sido concesivas, que han sido sistémicas y que han acompañado a las distintas corrientes de estados que hoy, sorprendentemente también, se han reunido para votar en el primer tema por unanimidad el caso de la ley del arrepentido, que es una buena manera de tirar la pelota afuera cuando tenemos y está estallando la corrupción, el sistema de la corrupción en la Argentina. Yo creo que hay un operativo político y judicial para eludir el ataque al régimen de la corrupción. Acá el diputado Pablo López hizo mención a las declaraciones que deben ser muy tenidas en cuenta del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, que dijo que él cree que Cristina Kirchner no conoce la corrupción de José López. Esto, más allá de toda polémica concreta, es una señal a la justicia de parte del presidente provisional del Senado para que se acote el proceso del estallido de la corrupción que está conmoviendo cada día a la República Argentina. Acá hay una clase social y sus dirigentes políticos que no quieren mirarse en el espejo de Brasil,
hay preocupación de Estado en las fuerzas de Estado que nos han gobernado en los últimos 30 años, desde 1983 a la fecha, y con la clase social que gobernó también durante la dictadura, hay preocupación de Estado a dónde va a llegar el estallido de las causas de corrupción. Esas fuerzas que hoy se anotan, algunas en la oposición, que fueron oficialismos de ayer, otras como Cambiemos son hoy el poder político, otras son semioficialistas y semiopositoras, han gobernado con la patria contratista durante todas estas décadas. Han gobernado con los servicios públicos privatizados, que se llevaron 30.000 millones de dólares de subsidio en una década a caja cerrada. Han gobernado con los puertos privados, por donde sale el contrabando, buena parte de un contrabando comercial de sobrefacturaciones, de distintos modos de corrupción y hasta de salida y entrada del narcotráfico. Han gobernado con el juego privatizado y gobiernan con el juego privatizado. Hoy con un zar del juego, mañana con otro. El Partido Obrero, el Frente de Izquierda, atacan vertebralmente el régimen de la corrupción en la Argentina. Y creo que eso es lo que le está doliendo a la doctora Carrió. Probablemente el caso más ilustrativo lo tiene la doctora Carrió delante de las narices. Es el caso del dólar futuro. Este es un caso fundamental, porque tenemos, y se lo digo a la doctora Carrió, que espero que alguien le cuente o escuche o vea este planteamiento nuestro. Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, está procesado y la Corte Suprema confirmó en diciembre su procesamiento por el caso del megacanje, que la izquierda y el Partido Obrero denunciaron como nadie, con bonos al 15% en dólares que beneficiaron al banco francés, al HSBC, al JP Morgan, al Galicia, al Credit Suisse, todos bancos que no solo se beneficiaron con esas tasas de interés, sino que eran los tenedores de los bonos que ellos mismos estaban negociando y cobraron 150 millones de dólares de comisiones que fueron autocomisiones, porque era una gestión sobre ellos mismos. Los casos de la corrupción de la deuda son los casos centrales de la corrupción política, así como el sistema capitalista mundial se arma a partir del capital financiero y tiene su vértice en el capital financiero, que hoy es la excrescencia de capital parasitario que quiebra a las naciones que sufren ajustes, quiebras, bancarrotas, como la que está sufriendo la República Argentina y por la cual hemos ido al pacto con los fondos buitre, a la crisis de deuda y a todo el proceso brutal de ajuste al movimiento popular, al bolsillo popular, a los trabajadores que estamos sufriendo por estas horas. Nos están cobrando la factura de la corrupción. Cuando la gente por la calle nos dice, se robaron el país y pagamos las consecuencias, tienen razón. No porque el robo sean los 9 millones de dólares de los retornos de José López. El robo es integral y la plata que entierran los José López forma parte de ese robo integral. El caso del dólar futuro es emblemático y lo ha hecho el presidente procesado, lo ha pagado junto a Prat Gay, al presidente Macri, un delito que empezó con Cristina Kirchner, con Axel Kicillof y con Banoli. Es decir, es un delito en dos tiempos, consentido por el juez Bonadío, que también debería ir a juicio político por consentir el delito, que cuesta ya 80.000 millones de pesos al pueblo argentino, que es el delito del dólar futuro. ¿Lo vamos a combatir con la ley del arrepentido? ¿Lo vamos a combatir con la extinción de dominios? Difícilmente. No pasa por acá la lucha contra la corrupción en la Argentina. Por eso la caracterización central del Frente de Izquierda, que nos ha llevado al rechazo a estas leyes y a nuestros dictámenes de minoría, es que hay un operativo de encubrimiento. Están encubriendo el régimen de la corrupción. Esta Cámara votó hace una semana la ley de blanqueo.
Es una ley de blanqueo de todos los que le pusieron la plata a las valijas del convento. Unos la entierran, otros las guardan en cuentas offshore. Y esto forma parte de todo un tema, porque ha entrado en debate, diríamos nosotros, el debate de dos metodologías de la corrupción argentina. Y aquí se ha visto el chisporroteo entre las distintas fracciones políticas de aquellos que prefieren enterrarla pensando y hasta teorizando que son de esa manera autónomos del capital financiero internacional por no tenerlo en las cuentas offshore y prefieren enterrarlo en la Argentina. Y otros que más finos y con mejores relaciones con la política mundial y con el capital financiero mundial y con la banca Morgan, etcétera, etcétera, o la Shell, con mejores relaciones, prefieren tenerlo en las cuentas offshore. Ya sabemos que todo el gabinete tiene sus fortunas offshore, 70% de la fortuna del ministro Prat-Gay, el total de la fortuna de la canciller, el 80% del presidente del Banco Nación, Melconian. Es decir, que acá ha habido un debate de métodos para afrontar lo que es un régimen de una corrupción sistémica en la República Argentina. Si fuéramos hasta el final en la causa López, acá tendrían que desfilar Techín, Odebrecht y Camargo Correa, que hoy están enjuiciados en la corrupción de Brasil, que acabó con un gobierno y ya lleva acabando 3 ministros del nuevo gobierno que surgió por la caída de Dilma Rousseff. Ellos también tendrían que pasar por los tribunales argentinos, aunque algunos de ellos estén presos. Por supuesto, Calcaterra, que ha figurado recientemente en la página 123 del informe Estado del Estado que ha publicado la Presidencia de la Nación, justamente por la enorme sobrefacturación de la obra Ensenada de Barragán y Brigadier López, las centrales eléctricas, donde se estima una sobrefacturación de entre el 50 y el 70% de los costos de centrales de esa característica, en asociación con la empresa Isolux. Y esto es el capital ligado al gabinete del gobierno que ha impulsado y defiende la doctora Carrió, que se autoadjudica la lucha contra la corrupción en la República Argentina. No, por supuesto que no. No pasa por acá, no pasa por el arrepentido. Cristina Kirchner ha dicho a su vez que ella no le llenó la valija a López. Falso. Cristina Kirchner, responsable del Estado que paga las sobrefacturaciones, es la responsable del dinero que después viene como retorno a la valija de los López en la República Argentina. Y ya tenemos un arrepentido de lujo, que se llama Héctor Méndez, que fue presidente de la Unión Industrial y dijo: todos somos cómplices. Está seguro de la impunidad, por eso se declara cómplice. Ya tenemos un arrepentido para ofrecer al pueblo argentino. No, este no es el camino. Este no es el camino. Las leyes que discutimos, en cambio, tienen un rasgo común que voy a sintetizar porque ya lo han desarrollado otros legisladores, que es reforzar la arbitrariedad del Estado. Y este concepto es grave, no solo porque está el tipo de la ley antiterrorista, por el peligro del tema de asociaciones ilícitas, porque se puede hacer una extinción de dominio sin que haya sentencia. Hay un refuerzo de la arbitrariedad del Estado y esto es una tendencia internacional. Por eso algunos en el debate de las comisiones de ese pleno usaron los ejemplos de México, de Colombia. En México, donde acaban de masacrar una cantidad de docentes y antes a los 43 estudiantes, son estados democráticos militarizados. No queremos ese curso en la República Argentina para ocultar que son un narcoestado, para ocultar la corrupción de la patria contratista, para seguir con el robo de las privatizaciones y la deuda externa. Por eso nuestro dictamen tiene una cantidad de propuestas que yo llamo a los diputados a tener en cuenta, y voy cerrando, presidente, pero que están basadas en un concepto
que es la apertura de las cuentas de todas las empresas que tienen que ver con la obra pública y con el servicio público, que es terminar con el secreto bancario, que es el principio del control de los trabajadores de las cuentas de esas empresas. Si hubiera habido control de cuentas de los RACIC, no tendríamos 2.000 personas en la calle en Cresta Roja. Este es el problema de los vaciadores de la República Argentina. Y la lucha contra la corrupción, señora Carrió, señores diputados, es una lucha por la transformación social, política y económica en la República Argentina, que constituye sí una lucha de poder anticapitalista. Aquí hay diputados que me han reconocido. Mientras esté el capitalismo, vamos a tener la corrupción. Pero por supuesto que sí, ellos no creen en la transformación. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda luchan por una alternativa política y para capacitar a los trabajadores para que barramos definitivamente con el vaciamiento nacional y con la corrupción. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.